Estamos iniciando la grabación de nuestra tercera sesión de este proceso, de esta campaña, de este espacio de actualización en la experiencia de Blackboard Ultra para lo que nos convoca hoy sobre herramientas de evaluación. Contamos con la presencia de en este minuto 50 maestros y maestras a quienes agradezco hayan aceptado esta invitación. Y bueno, espero que sea una sesión de utilidad. Les vuelvo a comentar que tienen micrófono abierto, que pueden ustedes hacer las consultas a través de chat o a través de el audio, ¿cierto? Levantando la manito, etcétera, etcétera. Y siéntanse con plena libertad de hacer todas sus consultas. Tenemos claridad que esta sesión está preparada para carreras presenciales y al estar en presencial las herramientas de evaluación podríamos pensar que no las vamos a usar mucho dado que hacemos las evaluaciones en sala, ¿verdad? Pero sin embargo, siguen estando a vuestra disposición para todo uso que ustedes requieran, ya sea formativo o sumativo. Y tal como lo pudimos vivenciar en tiempo de pandemia, ¿cierto? En tiempo de eh, teletrabajo, siguen existiendo estas herramientas de evaluación para que podamos entregarle a los estudiantes un espacio de acceso a distintos tipos de evaluación. Y es así como en esta nueva experiencia ultra vamos a contar con herramientas muy similares, digo similares porque algunas ya no están activas, ¿no es cierto?, en esta versión ultra, y veo a la maestra Joan que debe estar en una situación compleja porque sé que las usa mucho. En este espacio vamos a revisar todo lo que tiene que ver con actividades. Las actividades, recuerden, son esas tareas en las que les pedimos a los estudiantes que suban una información o un trabajo, ¿no es cierto?, ya sea en forma individual o grupal, y están asociadas también como actividades a rúbricas y a Safe Assign. También tenemos los exámenes, así se llaman ahora los cuestionarios, exámenes o quiz, donde básicamente vamos a trabajar con preguntas de verdadero y falso, alternativas, zona activa, espacios en blanco, preguntas de desarrollo también, ¿verdad? Y que tienen esta característica de que al incluir una respuesta correcta, la revisión también es más automática. Tenemos la herramienta de foro, donde vamos a ver principalmente cómo vamos a configurar este foro, y la herramienta de diario, que funciona más bien también como una bitácora, donde el estudiante trabaja en forma directa con el docente. Tal como lo hemos hecho hasta ahora, vamos a hacer esta primera revisión en este PowerPoint. Luego de eso nos vamos a dirigir a nuestro compartir pantalla para poder verlo directamente en plataforma. Dicho sea de paso, hoy me han confirmado que se han subido las aulas virtuales para todos ustedes, las aulas de práctica, ¿ya? Si alguien, habiéndola solicitado, aún no la tiene, le agradeceré por favor me puedan enviar un correo, ¿sí? Eso, gracias maestra Joan, eso me alegra mucho, yo lo tengo claro. Sí. Ya, entonces, a partir de hoy, ustedes ya pueden encontrar sus aulas de práctica. Recuerden que pueden encontrarla bajo ese ID, ¿cierto? Para algunos casos, y si no aparece el APUPRE 2, entonces quedaron cargados en el APUPRE 3. ¿Ya? Sé que hay dos maestros o maestras que podrían no tener cargadas sus aulas porque al parecer hay un error en el root, pero tengo que chequear, me avisaron hoy en la mañana, así es que vamos a, cualquier cosa me confirman, ¿ya? Bien, cuando nosotros estamos hablando de evaluaciones, hay, recuerden que si se ve muy pequeño, arriba en la parte superior izquierda, lupita con más, y podemos agrandar la imagen. Básicamente lo que nos está mostrando acá tiene que ver con la vista en la cual nosotros nos vamos a encontrar, con lo que nos vamos a encontrar cuando queremos crear, ¿verdad? Cuando queremos armar o insertar alguna herramienta de evaluación. Siempre cuando nosotros queremos crear algún elemento en la versión ultra, el pasar el cursor por la pantalla nos va a permitir o nos va a
mostrar un signo más. Este signo más abre el pop-up. Ya. Maestra Joan, me envía un correito y yo reviso inmediatamente, ¿sí? Bien. Entonces, acá vamos a hacer clic en crear y en este crear se va a abrir una nueva ventanita donde aparece el espacio de evaluación desde donde vamos a poder crear el examen, que es el cuestionario, la actividad, ¿no es cierto?, que es el trabajo, ya sea individual o en grupo, crear debates o crear diarios. ¿Ok? Entonces, maestro Maximiliano, para inscribirse en el curso, si usted está participando acá, ya se inscribió en estas actividades, para inscribirse en todo lo que tiene que ver con el aula de práctica, les voy a enviar dentro de un ratito el enlace, ¿no es cierto?, al aula de práctica. A ver, denme un momento que lo busco de inmediato para salir del, que es este. Un segundo, por favor. Y se los remito de inmediato a través del chat. Control B. En ese formulario ustedes se inscriben, recuérdenlo, y solicitan que se les cargue el aula de práctica. Como no es obligatorio, esto se hace a petición, ¿ya? Aparecen los cursos actuales, eso es efectivo, maestra Jime, y lo buscan con el ID que les envié hace un ratito, ¿ok? Bien, listo. Entonces, cuando nosotros ingresamos a elegir alguna de estas opciones, ya sea que voy a crear un cuestionario, crear un examen, ¿no es cierto? Una actividad, un debate eh, o una bitácora, vamos a encontrarnos, ¿no es cierto?, siempre con esta misma interfaz. Obviamente, en vez de decir nuevo examen, va a decir nueva actividad o nuevo debate, etcétera. Y aquí tenemos que tener en consideración 4 pasos principales. Primero, el espacio del título. Siempre, queridos maestros y maestras, recuerden poner un título a nuestra actividad. Si ustedes no lo hacen, esto va a quedar cargado como nuevo examen con la fecha en que están creando, ¿ya? Y por lo tanto, la idea es que podamos siempre ponerle un título a nuestra actividad. Luego, como ya lo hemos dicho en las sesiones anteriores, toda vez que estamos creando algo al interior de plataforma, al interior de campus, de nuestras aulas virtuales, va a aparecer por defecto oculto para los estudiantes. Y así se va a mantener hasta que ustedes no lo modifiquen, ¿verdad?, en el espacio del pop-up. También en este espacio, dependiendo de si estoy armando una actividad o un cuestionario o un diario, en este signo más de la letra D se va a desplegar un pop-up también que nos va a permitir incluir las instrucciones o incluir también las preguntas de los cuestionarios, por ejemplo. Y por último, tenemos los ajustes del examen a través de esta tuerquita, ¿verdad?, que nos va a permitir en el fondo seleccionar las características propias de la evaluación, como la fecha de entrega, la cantidad de intentos, el tipo de calificación, y digo tipo de calificación ya sea que queramos mostrarlo en puntos o en escala chilena, vamos a poder cargar las rúbricas, vamos a poder cargar o seleccionar el Safe Assign, etc. Pero por sobre el comentario que yo pueda hacer en este momento, quiero invitarlos a que lo vayamos a ver directamente a Campus Virtual. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? ¿Comentario, duda, expectativas? Todo ok parece. Marcela, una consultita. ¿En dónde Sí, yo maestro. debería ver los cursos estos de prueba? ¿El APU 2, el APU 3? Cuando usted ingresa a sus aulas, ¿Sí? ¿sí?, debería aparecer en ese espacio. Cuando usted ingresa a sus aulas, en la parte de búsqueda. Denme un segundo. Ah, no, Voy no, que de no me inmediato. aparece. Ya, eso era. Ya. Gracias. Voy a compartir mi pantalla y vamos a ir a verlo de inmediato para que entonces no hayan dudas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros estamos, me confirman que están viendo mi pantalla con la página de la institución, el listado de los cursos, etcétera. Sí, correcto, Marcela. Perfecto. Súper, gracias. Ok, entonces, perdone el ruido, pero
así vamos a bajarlo a ver si lo bajamos funciona un poquito menos. Marcela, Entonces, hola. dígame, maestra. Mire, en mis ajustes aparece ajustes de notificaciones y ahí usted pincha notificación de audio y debería borrarse como el sonido para nosotros. Ah, sí, en la sala de webinar, ¿cierto? Sí, exacto. Ya, no la tengo, miren, perdón, pero sí, esto fue lo primero que hice. En ajustes notificaciones y no tengo ninguno con audio. Entonces Ah, es el audio de mi navegador. entiendo, ya, disculpe. Ese es el. No, se preocupe, me encanta, me gusta mucho porque así se muestra que ya se Ok, manejan gracias. absolutamente. Marcela, ¿cuál es tu correo? Marcela.cabezas@umayor.cl. Gracias. Ese, a usted. Bien, queridos maestros y maestras, cuando estamos entonces en nuestra página, al ingresar con nuestros usuarios, las claves de usuario y contraseña, nos va a llevar, ¿cierto?, a la página de la institución. Quiero mostrarles algo porque me han estado preguntando dónde encuentran, me voy a aprovechar de varias cosas antes de entrar, dónde encuentran las grabaciones a los webinars. Punto 1, cuando nosotros entramos a nuestro campus virtual, nos vamos a encontrar con este espacio, perdón, aquí, que se llama Apoyo Docentes. Al hacer clic en Apoyo Docentes se va a abrir la página de tutoriales, donde, queridos maestros y maestras, en tutoriales hay 12 videos, 13 para ser exacta, que mencionan y hablan de cómo trabajar en la experiencia ultra en las distintas herramientas. Esto ya está actualizado para ustedes. Hemos trabajado arduamente para que así sea. En webinars, en este minuto están disponibles las inducciones que se hicieron en el año 2022 para docentes online durante el mes de noviembre y para docentes presenciales durante el mes de diciembre. Estamos pidiendo que puedan, que nos carguen las que ya llevamos activas, ¿verdad? Para este año, que son 2, ya con esta sería la tercera. También encuentran instructivos e infografías, todo relacionado con nuestra experiencia ultra. Y lo otro es que en el espacio, en la comunidad de Círculo Docentes, ¿sí?, ya se han cargado en el espacio recursos los webinars y capacitación de Blackboard Ultra. Van a encontrar aquí las capacitaciones de diciembre de carreras presenciales, las mismas que están, estas 5 que están en tutoriales, más estas 2 que fueron la repetición de algunas de ellas, por si quisieran revisar una o la otra. Pero también en este mismo espacio, queridos maestros y maestras, ya hemos cargado las 2 capacitaciones que llevamos de enero, acceso y navegación y herramientas de gestión, que llevamos a cabo el 5 y el 3 de enero. Con la duración de cada uno, ustedes hacen clic en el título y pueden ya acceder a este espacio, ¿no es cierto?, de grabaciones. Ahora, ¿cómo hacemos para encontrar nuestras aulas de práctica? Accedemos a cursos y cuando el navegador se digne a no dejarme en vergüenza, en el espacio busque sus cursos, nosotros podemos poner APU Pre 2, por ejemplo. Ah, pero yo no estoy cargada en ese. A ver, veamos si en APU Pre 1. APU Pre 1, que sí me cargué, aparece inmediatamente, ustedes lo pueden seleccionar con la estrellita para que les quede en favorito, o de lleno lo van a encontrar al tiro porque va a ser el único o la única cajita, en el caso que lo estén viendo en forma vertical, que va a tener el banner de color. ¿Ya? Así lo pueden buscar, incluso en cursos actuales. ¿Ya? Cualquier consulta, cualquier espacio en el que no lo estén visualizando, me envían un correo y lo podemos revisar. Pero hasta donde me informan, todos debiesen tener cargados, salvo, insisto, 2 docentes que están asociados a RUT, por eso no les puedo comentar nombres, podrían en el fondo no verlo, ¿ya? Pero lo vamos a ver una vez que salgamos de esta sesión. Bien, dicho esto, ahora vamos a ir a observar cómo trabajamos, ¿no es cierto?, y gestionamos nuestras herramientas de evaluación. Para eso yo voy a usar un aula de las mías en las que hacemos práctica y al abrirla ustedes ya conocen esta nueva interfaz ultra simple, ultra liviana, ultra simplificada, etcétera, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a crear una evaluación, lo primero que vamos a hacer es que
tenemos que saber dónde vamos a cargar esta evaluación. Maestros, tenemos la barra de acciones, la vista preliminar, profesores del curso, detalles y acciones, contenidos del curso. ¿Dónde creen ustedes que para ser ordenaditos deberíamos cargar las evaluaciones? A ver si alguien me ayuda. Redoble de tambores. ¿Dónde cargamos las evaluaciones? ¿En qué espacio de nuestra aula? Perfecto, maestra Teresita, muchas gracias. ¿Luis? En evaluaciones, como dice. Ah, muy bien, muchas gracias. Bien, cuando vamos a crear una evaluación por un tema de orden, porque ustedes saben que por defecto en la plantilla ustedes van a tener información general de la asignatura material de estudio donde vamos a subir el material, ¿cierto? Claro, en su computador, maestro Claudio, absolutamente, pero para que los estudiantes lo vean, lo compartimos a través de este espacio que se llama evaluaciones. Al hacer clic, Marcelita, perdón. dígame, Estos Javier. tres espacios que tú estás mostrando en la nueva versión Blackboard se llaman módulos de aprendizaje. Dentro de esos módulos de aprendizaje quedamos, por ejemplo, carpetas o los archivos directos, como la evaluación, los videoclases, etc. Eso no. Exacto. Exacto, muchas gracias por el recordatorio, que lo vimos de hecho en la sesión 1, en que les mostrábamos que estas cajas se llaman efectivamente módulos de aprendizaje y dentro de las cuales creamos carpetas y subimos material y etcétera. ¿Sí? Gracias Luis por el recordatorio. Y bien, cuando nosotros hacemos clic en este módulo de aprendizaje, ¿verdad? Damos clic y aparece inmediatamente en forma de acordeón, si se fijan, ustedes lo van a encontrar vacío, este signo más. Al dar clic al signo más, se abre este pop-up donde vamos a hacer clic en crear. Hoy día vamos a crear evaluaciones simples, ¿ya? Y cuando digo simples, vamos a trabajar creando información en torno a todo lo que significa una evaluación sobre preguntas, ¿ya? Más que banco de preguntas. Todo lo que tenga que ver con banco de preguntas lo vamos a ver en una sesión en particular, ¿ya? Entonces, al hacer clic en crear, se abre esta ventana que nos permite, como decía Luis, crear carpetas, crear documentos, subir enlaces. Pero aquí, como estamos creando evaluaciones, vamos a bajar un poco el scroll y lo que vamos a ver es la posibilidad de crear un examen, una actividad, un foro, que en Ultra se llama debate, y un diario. Vamos a partir por una actividad, ¿ya? Que en general es la que más usamos. Es más, en las carreras presenciales vamos a seguir y podemos seguir usando las actividades. Es decir, cuando le pedimos a los estudiantes que entreguen un trabajo, para evitar irnos con todos los impresos y que se nos llene el correo, hagámoslo a través de esta plataforma, hagámoslo a través de nuestras aulas virtuales. Y para eso vamos a hacer clic, ¿no es cierto?, en actividad. Al hacer clic en actividad, se abre una nueva ventanita que ustedes ya la habían visto hace un rato. Tenemos la letra A, que era el título, la letra B, que aparece, ¿no es cierto?, con oculto para los estudiantes, la letra C con los ajustes de la actividad y la letra D para agregar el contenido. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre a nuestra actividad. Y esta se va a llamar actividad presencial del 9 de enero, por ejemplo, que es la que estamos generando hoy día. Puede ser actividad 1, unidad 1, actividad 5, ensayo, entre otras cosas, ¿ya? Bien, entonces, en este contexto ya pusimos un título, lo voy a dejar oculto para los estudiantes hasta que no termine de generar esta actividad, ¿verdad? Y en este espacio del más, hago clic y para las actividades siempre voy a usar agregar texto. Y en este espacio de agregar texto voy a escribir las instrucciones de la actividad. ¿Esto qué significa? Voy a decir, en Arial 12, en una hoja Word, desarrolle un ensayo respecto de tal tema, etcétera, etcétera. Incluso podríamos adjuntar un documento. En función del siguiente documento, por ejemplo, entonces vamos y les decimos, ok, ya, en función de este documento, revíselo,
¿no es cierto? De hecho, cuando adjuntamos un documento, todas las veces nos pregunta plataforma, ¿quieres que que los estudiantes lo vean y lo descarguen? ¿Que solo lo vean o que lo descarguen? Si yo voy a hacer un trabajo en el que les estoy pidiendo que completen mi información, obviamente tengo que usar la descarga, ¿cierto? O ver y descargar. Si es solamente un tema de información para que ellos puedan desarrollar, puedo usar solamente ver. Incluso puedo cambiar el título. Documento de actividad. ¿Ya? Sigue siendo el mismo documento que estoy adjuntando, pero le pongo otro título. Y de esa manera los estudiantes van a poder ver el documento sobre el cual les estoy pidiendo que reflexionen, analicen, etc. Si es que necesito adjuntar un documento. También desde acá podría yo eventualmente cargar una imagen o cargar un video de YouTube, dependiendo de qué es lo que le estoy pidiendo a mis estudiantes. ¿Ya? Ya hemos puesto entonces el título de la actividad y las instrucciones. Vamos ahora a ajustar la actividad. Y para ajustar la actividad vamos a esta tuerquita y se abre una ventanita, ¿no es cierto?, aparte para que podamos ajustar nuestra actividad presencial del 9 de enero. Primero que todo, ya vamos a ponerle la fecha de vencimiento. Hoy día estamos a lunes 9. Entonces, generalmente las actividades duran una semana. Entonces, lo vamos a dejar hasta el lunes 16. Y aquí empezamos a generar, ¿no es cierto?, las configuraciones. Y hay un punto importante. Si yo voy a hacer una actividad grupal, siempre vamos a hacer clic en permitir conversaciones de la clase. Al permitir conversaciones de la clase estamos dando un espacio, ¿no es cierto?, para que los estudiantes puedan hablar entre sí, ya sea con el curso o con el mismo grupo, ¿ya? Si es grupal. Si es individual, podría activarla, ¿no es cierto?, pero en ese caso solo van a hablar los estudiantes a propósito de la misma clase. Un punto importante, si voy a hacer trabajos grupales, no nos va a permitir seleccionar la entrega atrasada, ¿ya? Porque bastará que un estudiante lo haga y etcétera. Entonces, vamos a seleccionar no permitir entregas atrasadas, permitir conversaciones de la clase, y luego tenemos las opciones de calificación y entrega. Como es una actividad, por defecto se desactivan todas las opciones de presentación que son propias de un cuestionario. Y respecto a la calificación y entrega, ok, tenemos una actividad en la que vamos a dar 2 intentos por envío, por ejemplo, o 1, y vamos a calificar el último. En calificar de acuerdo con, lo podemos dejar con puntos o directamente que el estudiante vea a escala chilena. Recuerden que todas nuestras evaluaciones, para que sean trasladadas a escala chilena en nuestra aula virtual, tienes que estar a puntuación máxima de 100 puntos, con una exigencia del 60%, ¿ya? Luego tenemos la posibilidad, ¿no es cierto?, de acceder a que se publique la calificación del estudiante en forma automática, porque recuerden que en el caso de la actividad, como en algunos casos tenemos que revisar, podemos revisar a todos los estudiantes y posterior a eso, ay, maestra Sole, ya, no hay problema. De todas maneras está quedando grabado por cualquier cosa y a vuestra disposición para consultas. Y bueno, como les decía, publicar la calificación de evaluación automáticamente, básicamente porque ustedes, si recuerdan lo que hemos visto en la sesión 1 y 2, cuando nosotros vamos a publicar una calificación o vamos a enviar una calificación, podemos calificar a todo el curso y posteriormente publicar las notas para que ellos lo vean, ¿ya? Pero lo podemos dejar sin mayor información o sin cliquear. Luego tenemos herramientas adicionales. Para actividades propiamente tal, no usamos el tema del límite de tiempo, pero sí podemos agregar una rúbrica. Todo lo que tiene que ver con rúbrica lo vimos el día 5 y por lo tanto desde ahí pueden revisar cómo crear una rúbrica. Aquí ya hay unas rúbricas creadas, entonces simplemente vamos a añadir la rúbrica, ¿verdad? Y en este caso, miren qué pasa. Si yo he dado clic antes en no puede crear, o sea, en no permitir entregas atrasadas, ¿verdad? No me activa la posibilidad de hacer un trabajo grupal, ¿ya? Si yo subo
y lo desactivo, entonces sí podría asignar grupos a mi actividad. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes den clic a no permitir entregas atrasadas, se asume que es una actividad individual y no grupal. ¿Ya? Vamos a hacerla individual en este caso y luego, si es preciso, vamos a revisar una grupal. Porque, si se dan cuenta, al hacerla grupal, a propósito, si yo quisiera hacer una actividad grupal de selecciones, ¿ya? Y entonces, ok, vamos a probar la grupal. Entonces, en este contexto, desde aquí mismo yo puedo asignar los grupos, ¿ya? A mi actividad. Y los grupos los puedo hacer en forma personalizada. Puede hacerlo en forma personalizada o por inscripción por cuenta propia, ¿ya? Por inscripción por cuenta propia, que es los estudiantes se inscriben en los grupos, vamos a dar una fecha de inicio de inscripción. Exacto, sí. Gracias, maestra Teresita. Entonces, fecha de inicio de inscripción, hoy día 9, que estamos partiendo, ¿verdad? A las 10:34, y como dimos plazo de entrega el 16, tienen hasta mañana para inscribirse en los grupos los estudiantes. Entonces, si tengo un curso de 20 estudiantes, de 5 estudiantes cada, o sea, de los 5 grupos, entonces un máximo de 4 estudiantes por grupo, ¿ya? Y por defecto siempre van a aparecer estos dos grupos. Yo puedo crear, ¿no es cierto? Porque son 5 grupos necesito, ¿verdad? Y voy creando mis grupos. Y ahí tengo grupo 1, 2, 3, 4, dependiendo de la cantidad de grupos que necesite. Puedo editarlo y solo poner grupo 1, grupo 2, etcétera. Y entonces están ahí activos para que los estudiantes se puedan inscribir en estos grupos. Así hemos configurado nuestra actividad: nombre, instrucciones, ajustes, con fecha de vencimiento, que tal como mencionaba maestra Teresita, esta es la fecha que ajusta, ¿no es cierto?, para los estudiantes. Sí nos permite, por ejemplo, no permitirnos intento luego la fecha de entrega. Ahí sí, pero no en la entrega atrasada. Y ahí seguimos trabajando con grupos. ¿Se fija? Y ahora le damos clic a guardar y ya tenemos nuestra actividad lista, configurada. Hay un micrófono, ¿hay alguna consulta? ¿Sí? Parece que no. Bien. Sí, Luis y Berito, si se me queda alguna pregunta en el chat, yo les pido ayuda, ¿sí? Si hay alguna consulta que no haya visto. Bien, ok. Gracias. La fecha de visualización lo podemos hacer. Exacto, maestro Miguel, muchas gracias. Así es. En este minuto esta actividad está creada, está configurada, ¿verdad? Pero está oculta para los estudiantes. Entonces, por ahí, si mal no leí, preguntan, ¿y cómo dejamos la configuración de visibilidad? Lo puedo dejar de esta misma forma, ¿cierto? Y cuando llegue la fecha, podemos dar clic en visible para los estudiantes. Otro punto que puede ser es la condición de publicación. En la condición de publicación, yo puedo decir que a todos los miembros, ¿cierto?, establecer condiciones adicionales que muestre desde, no sé, pero dijimos que partía hoy día, pero que lo muestre desde mañana y que oculte la actividad el 17, el día siguiente, por ejemplo. ¿Ya? Podemos desde ahí, pero todo lo que tiene que ver con excepciones, condiciones de publicación, etcétera, lo vamos a revisar en configuración, en la sesión de el día, ¿cuál es esa? Del día 13, perdón, estoy mirando mi calendario, del día viernes 13, ¿ya? Entonces, de esa manera dejamos visible ya la actividad presencial del 9 de enero. Vamos a ir de inmediato a ver cómo se corrige una actividad, ¿ok? Para eso vamos a usar la vista previa del estudiante. Iniciamos la vista previa.
y vamos a ir a revisar como si fuéramos un estudiante esta evaluación. El estudiante va a ingresar acá y va a observar que existe la actividad presencial del 9 de enero. Eso quiere decir que la hemos configurado bien. Y la fecha de entrega de esta actividad es el 16 a las 0 horas. Y yo quiero enviar mi tarea. Pero dice que esta tarea es grupal y que me tengo que inscribir en un grupo. Si no lo hago, no puedo enviar ningún tipo de evaluación, ni ver ningún tipo de elemento, ni instrucciones, ni nada. Entonces, sí puedo ver que hay una rúbrica, que hay 2 intentos, la puntuación, ¿verdad? Pero no veo la evaluación. Entonces, para eso me obliga a unirme a un grupo. Y aquí aparece el listado de todos los grupos que existen, que esto ya lo habíamos visto el día 5. Entonces me voy a inscribir en el grupo 2. Toda vez que me incorporo a un grupo, me muestra las personas que también están en el grupo. Si aquí no está mi compañero o mi compañera con el que yo quiero trabajar, me puedo trasladar, ¿no es cierto?, al grupo 1, ver si está ahí. Ok, en este grupo sí está, y de momento que yo cierro con esta X en el cuadrito amarillo, ya no puedo moverme de grupo, ¿sí? Y una vez que ya me incluí en un grupo, puedo ver la evaluación. Recuerden que estoy trabajando como estudiante. Y por lo tanto, el estudiante va a ver las instrucciones de la actividad, el documento de la actividad que le habíamos dicho que podían verlo, por lo tanto van a hacer clic en ese icono y van a ver el documento inmediatamente para poder trabajar sobre él y poder enviar su actividad, ¿ya? La fecha de entrega, aquí ellos pueden ver la rúbrica con la cual los van a calificar, ¿verdad? También la cantidad de intentos, las puntuaciones, etc. Como es un trabajo grupal, voy a tener la posibilidad de juntarme o reunirme con mis compañeros de grupo a través de una sala especial, ¿verdad? Maestro Claudio, usted establece la cantidad de grupos y de miembros por grupo que estime conveniente y los estudiantes, al ser autoinscripción, se van a incluir en los grupos cuando esté completo el total para tener que cambiarse de grupo. Ahora, si usted lo hace en forma personalizada o aleatoria, lo va a hacer también en forma equitativa. Que en este caso, como no habían estudiantes cargados en este grupo, no me dio la opción de aleatorio, pero también la tienen asociada a la generación de grupos. Espero haber respondido su consulta. Eso, ya. Entonces, cuando estamos con un trabajo grupal, recuerden que aparece la opción de una sala, ¿no es cierto?, que ellos tienen a disposición, como, por ejemplo, en este caso yo estoy en el grupo 1, que sería, ¿no es cierto?, mi espacio o mi sala para trabajar con mi grupo. También es tan simple como que yo hago clic y se abre una ventana muy similar a la que nos encontramos siempre, que es esta que tiene el icono lila o con turquesa, que nos abre una sala presencial del grupo 1. ¿Se fijan? Y aquí ellos pueden reunirse sin ningún problema, pueden intercambiarse información, etcétera. ¿Ya? Y lo otro es que estando funciona exactamente igual y suena igual. También tienen el espacio de compartir información en una conversación, como un foro, ya sea con el grupo propiamente tal o incluso con el resto de sus compañeros de clase. Entonces funciona también como una especie de foro de conversación. Ahora, ¿dónde y cómo entrega el estudiante su actividad? ¿Verdad? Ellos van a encontrar en este espacio el documento, también los estudiantes van a tener una inducción al respecto, y donde dice entrega, se van a ubicar acá y supongamos que van a entregar su trabajo. Y vamos a escribir, profesora, enviamos nuestro trabajo grupal. ¿Ya? Y en este mismo icono del clip, hacemos clic acá y vamos a buscar un documento, a ver, veamos este mismo, está siendo usado. A ver, este otro, ahí. Y entonces vamos a seleccionar el documento y aquí vamos a poner trabajo grupal, grupo 1, por ejemplo.
y le damos clic a guardar. Y los estudiantes han asociado, ¿cierto?, el trabajo del grupo y una vez que está cargado, le vamos a dar clic a enviar. Nos va a preguntar, ¿está seguro? Sí. Una vez que envía al estudiante, le entrega un código de confirmación que pueden descargar o guardar y cerramos. ¿Ok? Una vez que el estudiante ya envió, ya está listo el intento 1, tienen otro intento, vamos a cerrar y vamos a salir guardando al estudiante. Para nosotros que estamos trabajando con esta actividad, ir a revisar la actividad siempre desde el libro de calificaciones. En el libro de calificaciones nos vamos a encontrar con la vista en columnas, donde está la actividad presencial ya creada, y toda vez que haya algo nuevo que revisar, ya no aparece el círculo amarillo, sino nueva entrega. Si estoy en la vista vertical, va a aparecer la actividad y nos va a indicar que hay un elemento para calificar. 1 de 4, porque habíamos creado 4 grupos, ¿ok? Hay un grupo que ya envió. Entonces, hago clic y se abre, ¿no es cierto?, el listado de los grupos y quienes ya han enviado. Para ir a ver esa actividad, hago clic en el grupo y le pido que me muestre el intento, porque como eran 2, que me muestre el intento. Entonces ya puedo visualizar el trabajo del estudiante, ¿no es cierto?, en este espacio, y puedo, como ya lo veníamos haciendo antes, chequear con este dibujo, hacer algún tipo de intervención en el mismo texto, ¿verdad? Hacer algunos comentarios. Muy buen aporte. O agregar referencia, por ejemplo, ¿ya? También es importantísimo no olvidar que a través de estas evaluaciones nosotros hacemos presencia cognitiva, por lo tanto el feedback, la retroalimentación es importante para nuestros estudiantes. Y podemos hacerlo a través de los comentarios. Maestra Jiménez, lo muestro enseguida. Podemos hacer reporte de los comentarios, ¿cierto?, en torno a el espacio de comentarios para el grupo e incluso comentarios en forma individual. Voy a volver atrás, se va a borrar todo lo que hemos hecho hasta aquí. Ay, no alcanzo a leer. Luis, ¿me ayudas con la consulta a la maestra Lidia? Por favor. Sí. Gracias. Es que no alcanzo a leerla completa. Y me pregunta la maestra Jiménez dónde vamos a acceder a nuestra evaluación. Vamos, para ir a revisarla, siempre desde el libro de calificaciones, estoy repitiendo, ya sea en la vista vertical a través de actividades, ¿cierto? O en la vista de cuadrícula o de columna con nueva entrega. Sí, maestra, si es un archivo Excel, también podemos dejar comentarios. ¿Ya? Ok, entonces, desde acá hacemos clic en calificar ahora o desde la vista de vertical ingresamos a través del enlace a la actividad. En el enlace a la actividad accedemos al grupo que está respondiendo y nos va a mostrar esta actividad. Ahora, para comentar, hacemos clic en el intento, porque son 2 intentos. Si fuese uno, lo va a abrir inmediatamente. Entonces, para comentar a nuestros estudiantes, podemos hacerlo directamente en el documento, ¿verdad? Haciendo clic en este lapicito, nos abre el dibujo y desde acá podemos seleccionar un espacio y hacer clic, ¿no es cierto?, en el texto. Y aquí comentamos al estudiante o al grupo respecto de algo que estamos visualizando en el texto. Lo otro son los comentarios para el grupo. Muy buen trabajo. Felicitaciones, por ejemplo, ¿cierto? Y damos clic a guardar. También podríamos hacer comentario a cada estudiante en particular de los que pertenecen al grupo, yendo a este espacio que habla de individual. Entonces, al estudiante Marcela, que es la única que está cargada acá, entonces, felicito los aportes al grupo.
y guardamos. Siempre nos va a pedir guardar, ¿ya? Y luego, para calificar, como esta actividad está asociada a una rúbrica, hacemos clic en rúbrica y se abre la rúbrica que está asociada a esta actividad. Entonces, por ejemplo, identifica criterio 1, distinto formato, pregunta, examen, cuestionario, etcétera. Ok, sí. Y esto funciona como un semáforo. Tiene 25 puntos de 25, por lo tanto está en verde. Y para cada uno de los criterios también puedo comentar al grupo sobre la evaluación que hacemos. ¿Ya? Por ejemplo, identifica otra vez la misma. Vamos al segundo criterio. Ya, este criterio es satisfactorio. Puede mejorar si revisa el artículo 2 de la unidad 4, por ejemplo. En el criterio 3, que indeed, ok, es excelente, felicitamos, ¿verdad? Con comentarios. Siempre es importante poder hacerlo para que el estudiante sepa en qué está aportando y en qué no, ¿ok? Entonces, aquí vamos a ir a revisar y ya tenemos que el estudiante tiene 90 puntos de 100, que equivale a un 6,3, conforme a la escala chilena con 60% de exigencia. Toda vez que estamos ok, aquí hacemos los comentarios, ¿no es cierto?, al criterio, y una vez que está ok, simplemente cerramos. Ya lo hemos revisado. Y al estudiante o al grupo, ¿no es cierto?, le aparece la calificación. Cuando estábamos configurando, no sé si recuerdan, había un espacio que decía publicar automáticamente todas las calificaciones y lo dejamos abierto. ¿Qué significa eso? Que yo puedo querer calificar a todos los grupos y una vez que todos estén calificados, las publico, es decir, para que queden visibles para el estudiante. Si yo he seleccionado publicar automáticamente, entonces en este momento el grupo 1 ya podría ver su nota, ¿ya? O lo puedo publicar solamente para este grupo, ¿ya? Y por lo tanto el grupo ya puede ver su calificación, ¿sí? Y así, creamos, gestionamos, revisamos una actividad, ¿verdad? Y también pudimos calificarla. Vamos a ver ahora qué pasaría si vamos a crear un cuestionario. Nuevamente, hicimos clic en evaluaciones, aparece actividad y quiero crear un cuestionario. Desde este signo más, crear, y nos vamos a crear un examen. Que recuerden, en Blackboard Ultra se llaman exámenes. Nuevamente, misma interfaz. El título, oculto para estudiantes, espacio para preguntas y ajustes. Entonces aquí vamos a poner examen final del curso. Aquí vamos, ¿ya? Entonces, después de esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a subir las preguntas. Para eso hacemos clic en el signo más. Y aquí aparecen todas las preguntas que puedo hacer en un cuestionario o en un examen. Si voy a utilizar un banco de preguntas, insisto que lo vamos a revisar en una sesión en particular, simplemente llamo al banco de preguntas, ¿ya? Y al llamar al banco de preguntas puedo seleccionar, ¿no es cierto?, las preguntas que estén asociadas a ese banco. Pero si no tengo bancos de preguntas y quiero usar y crear preguntas nuevas, por ejemplo, vamos a añadir una pregunta de opción múltiple. Entonces, hacemos clic en añadir pregunta de opción múltiple y por defecto aparece asociado 10 puntos que podemos modificar y aparece el orden de las preguntas. Supongamos que vamos a hacer una pregunta, a ver si hay maestros de odontología aquí. ¿Cómo se denomina el, el diente extra en, no sé, en el paladar, supongamos? Entonces vamos a poner diente de leche, vamos a poner supernumerario, vamos a poner... Sí, maestro Diego, se pueden ocupar, de hecho podemos exportar
e importar los bancos de preguntas que ustedes tienen en original, pero eso los vamos a ver. Gracias, maestro. Colmillo, ¿no es cierto? Y se pueden exportar e importar, pero lo vamos a ver en una sesión en particular porque es más información, ¿ya? Y no existe, por ejemplo, ¿ya? Podemos dar las opciones y marcarlas, simplemente esa es la real. Y le vamos a dar 10 puntos. Guardamos. Ya tenemos nuestra pregunta 1, ¿ya? Ahora, vamos a crear una nueva pregunta. Ahora, ¿cómo? ¿Dónde creo la nueva pregunta? Pasando el mouse, lo que yo estoy haciendo es pasar el mouse y aparece el signo más. En ese signo más, una nueva pregunta de opción múltiple. Si se fijan, antes existía la opción múltiple y varias opciones. Hoy día solo una y que nos permite, por ejemplo, decir, a ver, ¿qué pregunta puede tener dos opciones? ¿Cómo se denomina la fiesta del 6 de enero, por ejemplo? Entonces puedo poner Día de Reyes, Reyes Magos, perdón las preguntas, pero como lo que tengo más como Navidad y Año Nuevo, ¿cierto? Entonces yo podría decir, ¿sabes qué? La real es esa, pero en realidad si alguno marca Reyes Magos también puede ser correcta y la puedo marcar. Entonces aquí ya no es una sola respuesta correcta, sino que pueden ser dos. Si yo marco más de una respuesta correcta, inmediatamente se abre la opción del todo nada, ¿cierto? O con crédito parcial o que reste puntos por respuesta incorrecta. Para crédito parcial, al hacer clic, ¿no es cierto?, nos va a dar el espacio de poder generarle una opción o un puntaje menor, ¿ya? O el todo nada significa en el fondo que o responde todo o no tiene ningún puntaje, ¿ya? Entonces vamos a hacer crédito parcial, por ejemplo. Y en torno a esto que también aparece aquí de los comentarios automatizados, los comentarios automatizados nos abren la opción de los comentarios respuesta correcta. Muy bien. Se dice de las dos formas, por ejemplo. O, frente a una respuesta incorrecta, revise el calendario, por ejemplo. Y guardamos, ¿cierto? Automatizado es que si yo me equivoco o yo apunto con la respuesta, voy a tener inmediatamente la respuesta de mi profesor como un feedback, ¿ya? También puedo usar preguntas de verdadero y falso, bastante simples, ¿verdad? En esta vamos a decir, por ejemplo, ¿qué día es hoy? Hoy día es, no, hoy es lunes, ok, verdadero, siempre y cuando contestemos el lunes, ¿cierto? Puedo crear dígame. Perdona, la maestra Lucía preguntó, ¿cómo se limita que el estudiante no marque todas las opciones? Ya, qué buena pregunta, maestra Lucía. En el caso de preguntas de este tipo, el hecho de que no marque todas las opciones, el crédito parcial, por ejemplo, puede ser una opción, ¿ya? O el eliminar y decirles, esta pregunta tiene más de una respuesta, pero se eliminan respuestas incorrectas o crédito parcial. Eso es una forma de poder revisarlo. No sé si con eso respondo. Claro, o sea, va a depender de cada uno, porque aquí en esta pregunta de las, por ejemplo, cómo se denomina fiesta, etcétera, etcétera, yo puedo ingresar acá, ¿verdad? Y en la edición puede responder más de una, por ejemplo. O si se les dice que es una sola respuesta correcta y nosotros sabemos que hay una que podría dar el espacio, que no, en general eso no debería ocurrir, ¿no es cierto? A menos que estemos intencionando que haya más de una respuesta. Entonces, en eso podemos
decirles que es una respuesta correcta. Y ahí damos la opción de que podrían dar una o la otra. No sé si me explico con eso. ¿Ya? Pero en las instrucciones claramente nosotros es una respuesta. O en algunas preguntas puede haber más de una respuesta correcta. ¿Ok? Bien, no sé si con eso respondí, maestra Lucía, a la pregunta o todavía hay alguna duda. Perfecto, gracias. Bien, y luego también podemos generar, a usted maestra, generar una pregunta de desarrollo, ¿cierto? Y las preguntas de desarrollo se llaman preguntas de ensayo. Y en estas preguntas de ensayo escribimos, redacte su opinión respecto de la experiencia ultra. ¿Ya? Fíjense que cuando estamos con una respuesta de ensayo o una pregunta de desarrollo, nos permite en el fondo poner la instrucción, podemos dar un ejemplo de respuesta correcta, ultra flexible, por ejemplo. Pero es un ejemplo de respuesta correcta, no es que esté asociado necesariamente a esa palabra, ¿ya? Pero no podemos asociar rúbricas todavía. Estamos trabajando para ustedes con Blackboard, pero no se pueden asociar rúbricas todavía a las preguntas de desarrollo, ¿ya? Y cuando nosotros queremos cambiar puntaje, por ejemplo, todas estas de alternativas tienen 10 puntos. A ver, vamos a darle a la pregunta de verdadero y falso, le vamos a dar 10 puntos, a esta les vamos a dar 20 puntos. Cuando hacemos clic o hacemos cambios en los puntajes, ¿verdad? Tenemos que dar clic a guardar porque de otra manera no se van a quedar, ¿no es cierto?, los puntajes que hayamos hecho en cambio. ¿Se fijan? Yo acabo de hacer un cambio de 20-20 más 10 y a esta pregunta de desarrollo le vamos a dejar con 50 puntos. Así nos aprovechamos y tenemos los 100 puntos que necesitamos. Ok, entonces ya hemos puesto todos nuestras preguntas y ahora vamos a ir a ajustar nuestro examen. Para ajustar el examen vamos a poner la fecha de vencimiento, que en general puede ser el día jueves 12. Aquí podemos dar no permitir entregas atrasadas. Nuestra experiencia ultra no nos permite hacer quiz grupales, claramente, ¿ya? Sí podríamos activar el permitir conversación de la clase y luego sí se activan las opciones de la presentación. Mostrar una pregunta a la vez, aleatorizar preguntas, aleatorizar respuestas y luego en calificaciones y entregas podemos dejarlo en escala chilena. Ay, me quedó un puntaje ahí que no estaba adecuado. Ya lo vamos a cambiar dentro de un rato. Después publicar la calificación automáticamente, vista después de la entrega, puntuaciones de la pregunta, activar la configuración está ok, límite de tiempo, le vamos a dar 30 minutos a los estudiantes y cuando se vence se guarda y se envía automáticamente. Si no, podemos darle a los estudiantes un tiempo extra para terminar su trabajo luego transcurrido el límite. Entonces, ¿cuánto tiempo extra le vamos a dar? Si es que le vamos a dar 50% enseguida o un poco más, ¿ya? Respuestas aleatorias significa, por ejemplo, en esta pregunta 1 dice A, diente de leche, supernumerario, colmillo. Cuando yo doy la opción de respuesta aleatoria es que la A, B, C, D, la B sigue siendo la respuesta correcta, pero puede aparecer en el espacio de la D, de la C o de la A. Eso es respuesta aleatoria maestra, ¿ya? Después, entonces, estamos viendo el cuestionario, estamos viendo la puntuación, el límite de tiempo, no hay rúbricas, ¿no es cierto? No se asignan grupos y habilitamos Safe Assign para el caso de las preguntas de desarrollo, por ejemplo. Y le damos clic a guardar. No sé si hay alguna pregunta que se me ha pasado ahí, colegas, porfa, si me acompañan. Sí, el puntaje total debe ser 100 puntos, maestra Mónica. De hecho, yo tengo que ir a revisar cuál de ellos, porque aquí guardo, ¿no es cierto? Y 20, 20, 10, aquí me debería dar 50 puntos.
¿cierto? Pero alguno no está guardado. 90 puntos puntuación final. Hay un micrófono abierto. Hay una manito levantada. Maestro. Querida doctora, aquí no hay un cambio en el Ultra respecto al sistema anterior. Voy a bajar mi volumen, parece, ¿no? Estoy No, con yo lo eco. escucho. Allá. En este caso, en la aleatoriedad, que antes en las preguntas eran aleatorias solamente y no las respuestas, ¿o me equivoco? Porque Antes hasta ahora también, ¿sí también? Ah, sí, perfecto. antes también se podían aleatorizar Las se respuestas. podían aleatorizar las respuestas, sí. Genial, Y genial. en el Ultra hoy también se pueden aleatorizar las preguntas, es decir, la que yo Súper. tengo No, puesta como pregunta 2 aparezca en la 5 y así. es que me faltaba la práctica de la aleatoriedad de las respuestas, en realidad, que me parece muy bueno. Sí, sí, así es. Muchísimas gracias. A usted, maestro. A ver, ¿por qué no me calcula los 90 puntos donde estoy actualizando? Porque tenía 20, 20, 10, eso me da 100, ¿cierto? Según mis cálculos. Ay, no alcancé a escuchar, no alcancé a leer lo que dijo la maestra Moni. Dame un segundo. La maestra Mónica dice, pero en pruebas de alternativas múltiples. Sí, hola. ¿Ya? Mi duda es que yo hago pruebas mandando 62 preguntas. ¿Cómo ajustamos a 100? Porque se supone que si yo ajusto a 100, logro que el sistema convierta a escala chilena de manera automática. Entonces ahí no sé muy bien Exacto. cómo lo hago. El tipo de prueba que hacemos no necesariamente tengo un número redondo, de ser dividido por 100. ¿Y son todas las preguntas del mismo tipo? Sí, todas alternativas de respuesta múltiple, siempre son 62 preguntas o 63 preguntas, números que no cuadran muy bien con 100. Claro, en ese caso, porque donde ahí habría o aumentamos unas pocas o reducimos y les tratamos de dar alguna que tenga un poco más de puntaje. Eso va a depender también, porque en ese sentido es un poquito rígido. Al 100 puntos podemos llevarlo a escala chilena. No tenemos forma, o sea, lo único que nos quedaría es, por ejemplo, darle más puntaje, como lo hacemos acá, a las de alternativas con más de una respuesta, o bajar el puntaje a aquellas que son más simples, como las de verdad y falso. Podría eventualmente poner 60 preguntas y, o sea, en el fondo a cada pregunta de las 60 darle 5 puntos y bueno, a ir jugando un poco con las de verdad y falso si es que hay, o darle más a alguna de esas, si es más de una respuesta. Claro, 2,5 puntos. Es ir jugando con el puntaje en el fondo. ¿Sí? Eso. Bien, ya hemos entonces ajustado nuestro examen, hemos dado los puntajes, al fin pude darle los 100 puntos porque lo que ocurría era que este no me estaba guardando. Deben fijarse que a veces uno tiende a hacer esto, ¿se fijan? 10 puntos, ya, me quedaron los 10 puntos guardados. Pero esos 10 puntos en el fondo no quedan guardados hasta que yo no presiono guardar. ¿Se fijan? Y ahí vuelve mi puntaje a 90. Entonces, tengo que editarlo desde los 3 puntitos, cambiarlo y guardarlo, ¿no es cierto?, para que en el fondo aparezca el puntaje que corresponde. Bien, entonces, vuelvo, cierro y en el espacio de evaluaciones tengo actividad y tengo el examen final. Como ustedes pueden apreciar, este examen todavía no está visible para el estudiante y lo dejo visible hoy. Entro a la vista previa al estudiante, accedo a la vista previa del estudiante y en la medida que tengo mi perfil, ingreso a las evaluaciones
Y en el examen final del curso, el estudiante ingresa, aparecen los datos, todo lo que está dentro de las instrucciones. Por defecto, ya no escribimos nosotros instrucciones, sino que en función de la configuración, la plataforma le entrega, ¿cierto?, los detalles y la información respecto de la evaluación. Por ejemplo, no se puede entregar el trabajo luego de la fecha de vencimiento, no puede realizar un nuevo intento porque solo tiene uno, etc. E inicio el intento. Voy a iniciar el temporizador porque recuerden que avisa que tengo 30 minutos. El estudiante visualiza los minutos que le quedan. Esto ya no va contando segundo por segundo, sino que por minuto. Podría él, por un tema de si lo estresa mucho, dejar de verlo. La evaluación tiene 4 preguntas. Este número en negrito marca cuántas le quedan por responder. El puntaje, ¿no es cierto? Y como dijimos, una a la vez, esto va a aparecer en el fondo en la medida que nosotros vamos mirando. ¿Se acuerdan que habíamos puesto Día de Reyes, Reyes Magos, Navidad? Bueno, respuestas aleatorias aparece porque están mezcladas. Sin embargo, yo puedo poner esa solamente, ¿ya? Incluso la pregunta 1 no era precisamente el tema del 6 de enero. Entonces aparecen también aleatorizadas las preguntas, ¿ya? Y doy clic en siguiente y paso, ¿no es cierto?, a la pregunta número 2. No, maestra Cecilia, todavía no están integradas con SAP. En ese caso, seguimos manteniendo las calificaciones en el campus y luego hay que copiarlas y trasladarlas a SAP. Entonces, acá redacto mi respuesta a la pregunta de desarrollo, ¿sí? Incluso exactamente, maestra Camilo. Si hemos dado la opción de que se permita volver atrás, yo puedo ir a la anterior, que es en el caso, nosotros no dijimos, no está permitido volver atrás, maestro Miguel. Entonces, cuando no lo marcamos, ellos pueden ir hacia adelante, pueden avanzar sin contestar o pueden ir hacia atrás revisando su respuesta. Es más, si yo me equivoco y digo, ¿sabes qué? Me arrepiento, esta no va a ser, voy a dejar esta otra. Y le digo continuar, mientras estoy dentro de mi evaluación dentro del tiempo, yo puedo cambiar mi respuesta, ¿sí? Y le digo continuar, ok, siguiente. ¿Cómo se denomina el diente? Ah, ya, este sí me lo sé. Siguiente. Y vamos. Y hoy día falso, ok. Una vez que ya he terminado mis 4 preguntas y quedan 0 de 4, se activa el enviar. ¿Se fijan? Si yo no he respondido, no voy a tener activo el enviar. Eso es un punto importante. Voy a decir, no, el Blackboard se mandó solo y me envió la actividad antes que yo la mandara. Hasta que yo no termine de responder, entonces no se activa el enviar. Una vez que digo enviar, la plataforma me vuelve a preguntar, ¿en serio quieres enviarlo? Porque no vas a poder editarlo. Yo puedo cancelar y volver atrás. Si le digo enviar, me envía ya un detalle de confirmación de acceso que puedo descargar o guardar. Y entonces ya se envió el trabajo. Y en mi entrega, como estudiante, puedo visualizar, ¿no es cierto?, cuáles fueron mis respuestas. Si tengo comentarios automatizados, estos van a aparecer, ¿no es cierto?, inmediatamente. Con esto yo voy a saber que esta está mala, por ejemplo, ¿ya? O que no está completa. Si he activado un informe de originalidad o el Safe Assign, voy a hacer clic en el informe de originalidad, lo mismo que en la actividad, y aquí básicamente me muestra que no hay información importante de plagio con un documento o con algún texto que yo haya enviado. ¿Ok? Esto está sin calificar porque tengo una pregunta de desarrollo que debe ser revisada siempre por el docente. Plataforma Blackboard Ultra no va a revisar, por razones lógicas, una respuesta de desarrollo. Si yo no hubiese incluido una pregunta de desarrollo, automáticamente aparece la calificación del estudiante en este espacio. Voy a salir y guardo lo que hice como estudiante y voy al libro de calificaciones otra vez. Teníamos una columna con la actividad, ¿cierto? Y ahora el examen final.
hay un estudiante que está cargado y por lo tanto ese estudiante ya envió su actividad. Accedo a la actividad, ingreso, ahí me muestra que el informe de originalidad está ok, y me dice que en la pregunta 1, ¿no es cierto?, no tiene puntaje. ¿Se fijan? Porque le habíamos puesto el todo o nada. No tiene puntaje. Ahora, si nosotros quisiéramos eventualmente decir, ya, ¿sabéis qué? Igual podríamos ponerle a este personaje el crédito completo a todo, si es que marca 1, ¿verdad? Podría eventualmente cambiar el puntaje en forma manual, ¿ya? Entonces, Marcelita, la profesora Irma dice que no comprendió lo del plagio. el plagio. Nuestro Blackboard históricamente ha tenido asociado un software que se llama SafeAssign y este revisor de antiplagio lo pueden activar tanto en las actividades como en las preguntas de desarrollo de las pruebas, ¿ya? Este SafeAssign activa este informe de originalidad que revisa tanto con la web como con lo que van enviando los compañeros o yo mismo, ¿no es cierto?, al servidor de la plataforma Blackboard. Entonces, en la medida que yo activo el informe de originalidad, podemos revisar si hay alguna coincidencia o no. Los rangos están estipulados conforme a lo que también sugiere Blackboard, es decir, hasta un 40% es riesgo bajo. De ahí en más es riesgo medio, hasta 60, 60 y más es un riesgo alto. Toda la información que tenga que ver con SafeAssign también la pueden ustedes revisar en Círculo Docentes, en la comunidad. Hay un espacio que se llama Recursos y en Microlearning ustedes van a encontrar un microlearning que se denomina Promoviendo la originalidad en los trabajos en línea. Entonces, yo los invito a que también vayan a poder revisar esa información donde van a encontrar toda la información de SafeAssign. ¿Ya? Bien, entonces, yo podría eventualmente desde acá decir, ya, pero contestó más o menos bien. Si esta pregunta tiene 10 o 20 puntos, le voy a dar 10 puntos a este chiquillo. Lo puedo hacer en forma manual, si es el todo nada, ¿cierto? Que todo nada dice, si no marco los dos, entonces le voy a dar 0 puntos. Y ahí le puedo dar los 10 puntos que requiere, ¿no es cierto?, para esa pregunta. Luego tenemos la pregunta de redacción, donde de estos 50 puntos, la verdad es que este alumno sacó 30 conforme a una rúbrica que yo tengo en mano, ¿verdad? En la pregunta 3 no se equivocó y en la pregunta 4 sí se equivocó. Entonces, ¿qué nota obtuvo este estudiante? Básicamente un 4. Entonces puedo hacer los comentarios al estudiante conforme a su desempeño. Y le damos clic a guardar. Entonces, ya mi estudiante, ¿no es cierto?, cuenta con una evaluación, ¿no es cierto?, en torno a esta calificación, a este examen. Como habíamos dicho que publicar automáticamente, entonces pueden ver la evaluación. Maestra Yesenia, cuénteme. Marcela, tengo una duda en relación a la configuración de la evaluación. Mira, previamente la otra versión de Blackboard nos daba la opción de que, ponte tú, si un estudiante se caía, perdía la conexión, etcétera, uno podía agregarla nuevamente a la evaluación como excepción a la calificación. ¿Esta versión tiene aquello? Sí, maestra, tiene todo eso, pero todo lo que tiene que ver con excepciones, todo lo que tiene... Yo también me escucho con eco, perdón, ¿aló? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces, pero de haber sido maestra Yesenia donde estaba haciendo la consulta. Pero, maestra Yesenia, todo eso sí existe hoy. Se pueden hacer excepciones, se pueden borrar intentos, se puede generar la posibilidad de que estando durante la evaluación el estudiante puede ingresar nuevamente, pero como eso tiene que ver con configuraciones, lo vamos a ver el día viernes 13, en ajustes y configuración. ¿Sí? Así que ya lo voy a estar esperando. Eso.
Muy bien, gracias maestra Yesenia por su pregunta. Bien, ¿ha quedado claro cómo configuramos una actividad, cómo configuramos un examen o un cuestionario? Qué bueno que hay hartas preguntas, porque eso significa, gracias maestra Vale, porque eso significa que lo están utilizando, gracias maestra Luz, y que en el fondo hay interés. Maravilloso, maestra Teresita, muchas gracias. Entonces, en este contexto, para que sigan utilizando estas evaluaciones, para que vean que también está bastante más simple, que al principio va a ser un poco complejo porque estamos entrenando o estamos entrenándonos en esta nueva interfaz o en esta actualización. Pero con el tiempo van a darse cuenta que incluso es ultra más sencillo, hay ultra menos clic que hacer, ¿sí? Y lo otro, maestros, ya con esta sesión, ustedes en sus aulas de práctica pueden empezar a crear evaluaciones. Para eso es sugerido, como les dijimos en primera sesión, que maestro Freddy, sí, claro, es que lo del viernes era mucho detalle, ¿verdad? Pero creando evaluaciones les va a ser más fácil. Es importante que en sus aulas de práctica, como son varios de ustedes, recuerden que en este signo más pueden crear, como dijo Luis, el módulo de aprendizaje, ¿ya? Y este módulo de aprendizaje, pónganle su nombre, ¿ya? Para que en el fondo, dentro de ese módulo, ustedes creen sus propias evaluaciones. Crean una carpeta, ¿no es cierto?, que se llame evaluaciones. O si lo desean, dentro del espacio de evaluaciones que van a tener activo, creen una carpeta con su nombre y suben sus evaluaciones, ¿ya? Para que así ustedes sepan dónde encontrar, porque hay varios docentes cargados en las mismas aulas y van a encontrar mucha información, ¿ya? Solo un dato práctico. Bien, para ir terminando, porque no me quiero pasar del tiempo y abusar de ustedes y de su espacio y tiempo, que es oro, ¿no es cierto? Vamos a ir a configurar ahora un foro. El foro es una... no vi. ¿Me ayudan con la consulta del maestro Hernán? Por favor. Gracias, Luis. ¿Berito? ¿Me ibas a hablar? Te iba a leer tu pregunta, pero me ganó Luis. Ah, ya, perfecto. Ok, cuando vamos a crear un foro, el foro siempre nos va a permitir tener un espacio, ya sea formativo o sumativo, para generar competencias del tipo redacción, síntesis, análisis, colaboración. Hoy día, en todo lo que tiene que ver con el anuncio que hizo nuestro rector de metodologías de aprendizaje basado en proyectos, en colaboración, etcétera, el foro va a ser una herramienta súper útil, incluso estando en trabajo presencial, como para seguir colaborando o generando conocimiento. Entonces, en este contexto, dentro de lo que se llama configurar el foro, tenemos los mismos espacios, fíjense, el nombre, la visibilidad, ajustes del debate y el espacio para las instrucciones. Entonces vamos a cambiar el nombre y vamos a poner aquí debate de asignatura, por ejemplo, unidad 2. ¿Ok? Luego, en este espacio, podemos escribir la invitación a debatir. ¿Qué significa esto? El tema, la extensión, ¿no es cierto? Podemos poner, responda a la pregunta y conteste a 2 compañeros, como mínimo, ¿cierto? Podríamos eventualmente adjuntar aquí una noticia o algún documento que esté asociado a la información que estamos pidiendo que respondan. Y le damos clic al guardar las instrucciones. Luego, en ajustes del debate, por defecto el debate siempre va a aparecer como no calificado. Y lo dejamos tal cual si queremos que sea un foro básicamente formativo sin una evaluación, ¿ya? Pero si quiero que se evalúe, simplemente hago clic acá o en la tuerca. Y al hacer clic en la tuerca, vamos a decir, ok, muéstralo en la página de contenidos del curso. Sí.
siempre lo dejamos en página contenido. Ya les voy a mostrar por qué. Y básicamente tiene que ver con que yo podría crear un foro y dejarlo guardado dentro que son los debates, pero sin que se vea dentro de las evaluaciones. Y les muestro dentro de un momento. Luego tenemos el espacio de publicar primero o en el fondo que los estudiantes tengan que escribir su respuesta y después de eso van a ver las respuestas de sus compañeros. Eso va a ocurrir solo si yo selecciono publicar primero. Y que quiero calificar mi debate. Se abre toda esta información y dice, ok, ¿cuándo van a entregar el debate? En general un foro dura más o menos una semana. Entonces podemos dejarlo activo hasta el día 16, ¿no es cierto? A las 15 horas o a las 15:30 horas. Puedo hacerlo en forma manual o mover con las flechitas la fecha. Detener la actividad después de la fecha de entrega, es decir, que ya nadie pueda participar. La categoría es debate, califica conforme a la escala chilena siempre a 100 puntos. Puedo agregar una rúbrica a mi debate, vamos a agregar la misma, y también puedo generar debates grupales. Por ejemplo, si tengo un curso de 50 estudiantes y no quiero tener un debate de los 50, o sea, 5 por 3, porque estoy pidiendo 3 intervenciones mínimas, estoy hablando de 150 intervenciones en un solo debate, puedo asignar a grupos, tal como lo hicimos, ¿no es cierto?, con la actividad. Y aquí puede ser personalizado, puede ser por inscripción propia o usar, ¿no es cierto?, los grupos de la actividad anterior. ¿Ya? Y cada grupo, en el fondo, va a tener la misma pregunta, pero en vez de tener 150 participaciones o intervenciones, como son 4 estudiantes por grupo, 4 por 3 son básicamente 2 intervenciones y son 5 foros que voy a tener que revisar, pero con menos intervenciones. Por eso aparece asociado al grupo. ¿Ya? Y simplemente doy clic a guardar. Cuando damos clic a guardar, ya hemos creado nuestro debate y este aparece dentro de las evaluaciones. Entonces, este debate lo dejamos visible para el estudiante. Entramos como vista previa para ver si lo dejamos bien configurado. Y una vez que entramos como estudiante, ¿no es cierto?, vamos a evaluaciones. Y en este debate ingreso. El estudiante va a leer las invitaciones, tema de extensión, responda a la pregunta y conteste a compañeros. Esta es mi respuesta 1. Claro, en este caso no nos va a mostrar otro tema porque no hay más estudiantes, por eso es que no lo puedo ver la invitación inmediatamente, ¿verdad? Si yo vuelvo a escribir, puedo volver a escribir nuevamente, ¿no es cierto? Aquí, esta es mi... no estoy escribiendo, perdón. Entonces acá, responder. Este es mi comentario 1, ¿verdad? Y respondo a un compañero. ¿Se fijan? Puedo responderle al otro compañero comentario 2 y me va a ir marcando dentro de los participantes cada estudiante si ha respondido y ha comentado. Como yo pedí una respuesta y 2 comentarios, todos deberían aparecer con una respuesta y 2 comentarios. ¿Se fijan? Entonces acá yo puedo responder de nuevo. Este es mi comentario 2, ¿verdad? Entonces respondo. Y ahora dice que este estudiante tiene su respuesta y sus 2 comentarios, por ejemplo. Guardo y entonces voy al libro de calificaciones. Y mi estudiante aparece con calificación nueva. Insisto, puedo buscarlo de acá o de acá, llego igual desde la vista en columna o la vista vertical y llego igual. Al hacerlo desde la vista en columna, voy a hacer clic en calificar ahora y claro, puedo hacerlo manual, pero voy a ir a ver qué hizo el estudiante. Entonces, en esto de ver qué hizo el estudiante, yo puedo observar la respuesta del estudiante y sus 2 comentarios. Si yo no he respondido a su respuesta, puedo hacerlo desde acá, comentarle su respuesta 1, por ejemplo.
puedo hacerlo desde acá, ¿ya? Y también para poder evaluar al estudiante voy a hacer clic en la rúbrica que está asociada. Siempre, maestros y maestras, puede ser tedioso a lo mejor hacer alguna rúbrica al principio, pero de momento que las tienen creadas, de verdad que la evaluación se vuelve mucho más simple y más práctica para cada uno de ustedes. Nuevamente selecciono los criterios, comento el criterio, ¿cierto? Vuelvo a seleccionar los criterios y vuelvo a comentar, ¿verdad? Luego acá en este vamos a ponerle, ahora nos vamos a sacar comento, ¿no es cierto? Y luego en el criterio 4, ok, excelente, y nuevamente le comento al estudiante. De momento que está ok, entonces nuestro estudiante obtiene un 77,5 de 100 puntos, ¿ya? Cerramos la rúbrica y eso equivale a un 5,4 para el estudiante en escala chilena con el 60% de su exigencia. ¿Ha quedado claro la consigna del debate, cómo crear un debate, cómo calificar el debate? ¿Sí? Ya ustedes van a poder. Perfecto, maestra Teresita, muchas gracias. Y vamos a ir con el último, y ya con esto terminamos, con la última evaluación o tipo de evaluación en torno a crear, muchas gracias maestro Claudio, ¿no es cierto? El último elemento como evaluación, que es el diario. El diario, maestros y maestras, funciona como una bitácora o como un espacio donde ir llevando un informe de avance. Entonces le podemos poner bitácora o diario o informe de avance, ¿no es cierto? Final o de la asignatura, ¿verdad? Entonces, vamos a poner el título, luego en este espacio vamos a poner las instrucciones del diario o de la bitácora, ¿no es cierto? Fechas de entrega, entre otras cosas, y le damos clic a guardar a estas instrucciones. No hay problema, maestro Cristian. Gracias por su participación. Luego tenemos acá el espacio, perdón, pero esto de teletrabajo, vienen muchos vendedores por aquí. Bueno, y tenemos acá el espacio de la rúbrica, de la tuerca. En la tuerca vamos a seleccionar que el diario es calificado, permitir que los usuarios editen y eliminen entradas, podemos no permitir que editen y eliminen comentarios, porque si no van a borrar lo que les digamos, ¿cierto? La fecha de entrega para un diario puede ser perfectamente el final del semestre, ¿cierto? Vamos a calificar con escala chilena 100 puntos y vamos a trabajar también con una rúbrica. Y si la tenemos creada, simplemente la asociamos y damos clic a guardar. El diario es una herramienta de evaluación individual donde básicamente el estudiante lleva un registro en colaboración entre comillas, con el docente. Y digo entre comillas porque en el fondo van creando en conjunto, en función de los comentarios del docente, un avance, ¿ya? Entonces, la vista previa del estudiante, ingreso como estudiante para ir a ver cómo funciona la bitácora o cómo funciona el diario, ¿ya? Ingreso a evaluaciones y ya tengo, ¿no es cierto?, la bitácora, el diario informe final, y de inmediato da las instrucciones y simplemente acá voy, exacto, maestro. Pero en este caso se va a ocupar mucho más cuando estemos trabajando en forma individual con un proyecto. Y aquí, ya, por ejemplo, voy a decir día 1. Fue un día de práctica interesante. Aprendí que, etcétera, etcétera. Exacto, maestra Jiménez. Sí, tal cual. Caso 1. Avances del caso, por ejemplo. ¿Y qué va a implicar esto? Que voy publicando mis entradas. Yo puedo comentar, puedo volver a escribir día 2, caso 2. Entonces, los avances han sido notorios, etcétera. Por ejemplo, y voy publicando, voy llevando un registro de lo que va
siendo esta información. Voy a salir, ¿no es cierto?, de mi vista preliminar y como docentes nosotros vamos a poder ingresar, ¿no es cierto?, al libro, siempre del libro de calificaciones, accedemos a las evaluaciones. Entonces, califico, voy a ver esta bitácora de esta estudiante y no necesariamente exacto, maestra Cecilia, exactamente para estos proyectos de titulación de Ingeniería de Administración puede ser muy útil. Entonces, desde acá yo puedo comentar, día 2, los avances han sido notorios. Perfecto, felicito los avances. No sé, ¿has probado con el método XCB o no, por ejemplo? Y comento, ¿sí? Entonces voy llevando un registro con el estudiante sin necesidad todavía de ponerle una calificación. Yo puedo ir comentando y revisando los avances del estudiante en torno a algún tema en particular, ¿ya? Y puedo ir comentando con él o con ella esta información. También puedo agregar algunos comentarios desde aquí, ¿cierto? Comentarios generales, ¿verdad? Y cuando quiero calificar, simplemente doy clic en este espacio o accedo a la rúbrica que está asociada al diario para poder calificarlo, ¿ya? En este minuto vamos a ver la calificación con la rúbrica. ¿Dónde? Ábreme la rúbrica aquí. Teníamos rúbrica, ¿por qué no me dejó? En de cero. Nos cambió la bitácora. Bien. Entonces tenemos ahí la calificación en la medida que vamos avanzando o hasta que no las publiquemos. ¿Ok? De esta forma, los estudiantes cuando quieren, cerré la sesión. Cuando quieren ir a revisar sus calificaciones para todos los efectos de lo que pudimos ver el día de hoy, siempre ellos van a dirigirse al libro de calificaciones y ellos van a poder visualizar en ese espacio sus calificaciones. Queridos maestros y maestras, en esta sesión hemos visto básicamente la configuración de herramientas de evaluación en términos genéricos. Cómo creo una actividad, cómo creo un quiz, un cuestionario, cómo creo un foro y cómo creo una bitácora. Cada una de estas evaluaciones tiene excepciones, tiene posibilidad de cerrar, de dar más plazo, de cambiar los ajustes, etcétera. Pero es importante que ustedes sepan primero cómo se configuran y cómo se elaboran estas herramientas al interior del aula en esta nueva experiencia ultra. Para todos los efectos de configuración y acceso de importación y exportación de banco de preguntas, los vamos a ver en sesiones posteriores, ¿ya? Porque la idea es poder verlo así como en general, simple, ¿verdad? Sin mayores traspiés o más información que los puedan complicar o que los puedan enredar, porque es mucha información. Entonces, en próximas sesiones, yo les invito a que podamos revisar la configuración en caso de necesitar excepciones o en caso de requerir, ¿no es cierto?, nuevos intentos, etc. No sé si hay alguna consulta, duda, comentario, queja, también sirve. Luis se ríe. Amenazas de muerte, dices tú. No, pues eso no. Quejas, piropos. Las quejas. Bien, perfecto. Maestra Miriam, qué bueno verla. Muchas gracias a todos. ¿Cómo evitar los ecos? La verdad es que eso va a depender de los audios. Si están escuchando con eco a mí, me avisan, que eso sería lo más terrible. Pero de todas maneras, a veces es por las mismas preguntas que tienen. Maestros queridos, maestras queridas, maestra Teresita, qué gusto verla. Un abrazo a cada uno. Que tengan una muy buena jornada de día lunes y una excelente semana para cada uno de ustedes. A mis colegas Luis y Vero, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias por la invitación. Bueno, espero verlos en las próximas sesiones. Gracias. Hasta luego. Nos vemos. Cuídense, qué gusto verla, maestra Joana. Cuídense, nos vemos pronto. Chao, chao.
Nos vemos el miércoles. Adiós.